¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Consejo al Día. Hoy, 9 de abril, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. En el Cabildo Distrital se escucharon a las víctimas de la violencia causada por el conflicto, el llamado de los concejales para seguir ayudando a esta población y, en general, detalles de lo acontecido en esta fecha. Bienvenidos. Hoy el Consejo de Bogotá realizó un debate muy especial en medio de la conmemoración del Día de las Víctimas, en el que se hizo un control político a las acciones encaminadas a proteger a esta población. En Bogotá existen más de 371.800 víctimas de la violencia, de las cuales el 51% son mujeres. Es por eso que hoy, 9 de abril, Día Internacional de las Víctimas, se pide mayor atención para esta población. La bancada del Partido Alianza Verde cuestionó la efectividad de las instancias de participación y la atención de los centros locales de atención a víctimas, CLAP. Si ustedes reconocen que hay un problema en la atención en los CLAP, que se mantiene, lo pueden corregir. El tema de sistemas en 3 años no ha funcionado. María Clara Arame también pidió acciones efectivas para los niños y jóvenes víctimas. Hay una población a la que hay que, por supuesto, poner los 5 sentidos y la mayor atención. ¿Cuál es esta? El 31% de las víctimas en Bogotá son menores de 18 años y el 35% están entre los 18 y los 28 años de edad. Osman Martínez afirmó que se debe dar atención prioritaria a más de 10.000 víctimas con discapacidad. Estas personas ya de entrada tienen una carga por ser víctimas del conflicto y adicionalmente una carga de su condición física o psicológica, en algunos casos de algunos niños, y esta discapacidad les profundiza aún más su vulnerabilidad. El objetivo del debate era llegar a nuevos acuerdos para la atención de esta población en el distrito. Una verdadera reparación y continuidad en sus procesos fueron las principales peticiones de las víctimas del conflicto armado. Las víctimas fueron las protagonistas en esta jornada. Para ellas, cada acuerdo que se ha discutido durante todos estos años, cada 9 de abril, han quedado solamente en el papel. María del Carmen no ha podido regresar al Chocó desde hace 4 años, cuando salió de su casa en medio de la violencia y el miedo. No tuvo tiempo de sentir nostalgia al dejar su pueblo natal. Soy víctima del conflicto armado del Chocó, de Bojayá. Y pues yo lo que veo es que lo que las víctimas hemos visto es que el gobierno solo se le va todo en promesas y normas escritas, pero a la hora de cumplirlas no pasa nada. Y el gobierno nacional, como siempre, sigue ignorando los problemas y las necesidades del campo y sobre todo de la gente que es víctima del conflicto armado. Y ahora con el tema que van a quitar las indemnizaciones. Entonces, los recursos que se aportan para el tema de las víctimas, ¿dónde está? Nancy, quien por seguridad no quiso mencionar su nombre real, es víctima de desplazamiento forzado. Asegura que su proceso no ha tenido ni siquiera un comienzo. Estamos en el tema de las indemnizaciones y yo le llamamos hoy 9 de abril, le hacemos que el gobierno nacional en reparación a las víctimas, que por favor la indemnización para todas las víctimas. La vivienda, una vivienda, porque usted teniendo un techo que sea un arroz y huevo se come. Se estima que hay 8 millones de víctimas, de ellas 4 millones han llegado a Bogotá, pero la mayoría aún no están registradas. Y a continuación les tenemos más reacciones desde el Consejo de Bogotá a propósito de esta importante jornada dedicada a las víctimas. Y en esta jornada el resto del Cabildo unió su voz para resaltar a las víctimas como punto esencial del proceso de paz y para pedir que se acabe la impunidad en su reparación. Esas víctimas el día de hoy son importantes en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando que un promedio de 620.000 víctimas viven en la ciudad de Bogotá y con miras al tema del posconflicto que se va a generar, digamos, por todos estos temas de los acuerdos de paz con las FARC y esperamos que futuramente con el ELN, pues llegarán muchas víctimas nuevas y en eso las entidades del distrito tienen que ser muy importantes y garantes. Estamos destacando 2 de los grupos de víctimas. En primer lugar, los niños y las niñas, que conforman más del 50%, que fueron obligados a desplazarse, muchos quedaron huérfanos y ahora en un proceso de reparación deberían ser considerados. Y en segunda instancia, las víctimas de las fuerzas militares y policía, héroes que durante el mismo proceso fueron víctimas reconocidas por la ley y que en la ciudad debemos atenderles. Uno de los llamados es a poner a las víctimas por encima de los victimarios. Hoy, en este Día de Víctimas, le hacemos un llamado muy especial al gobierno nacional para que de verdad sean las víctimas quienes tengan toda la atención debida y no en este caso los victimarios
quienes hoy día son prácticamente los protagonistas de este conflicto, mientras las víctimas carecen de la atención necesaria por parte del gobierno. El Consejo dedicó 5 horas al tema de las víctimas, sesión en la cual participaron 22 concejales. En el editorial de hoy, la segunda vicepresidenta del Consejo nos habla precisamente del tema del día, las víctimas, en especial las mujeres afectadas. Hoy se conmemora el Día Nacional de las Víctimas en Colombia. En Bogotá se ha avanzado en el tener una alta consejería, en aumentar los recursos económicos para esta población, casi 350.000 personas que viven en Bogotá, que fueron desplazadas. Dentro de esas hay mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y todavía hay un 97% de impunidad con estos casos. Queremos poner las víctimas en la agenda pública de la ciudad. Que no solo el 21%, como dice la encuesta de Consejo Cómo Vamos, valore a las víctimas y le dé un buen trato, sino que se inserten de verdad en la ciudadanía. Que los que quieran retornar a sus casas tengan el apoyo de los gobiernos territoriales y de Bogotá y que así podamos de verdad darles verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado en Bogotá y en Colombia. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes, como siempre, mil gracias por acompañarnos y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Allí estamos, nuestra cuenta de Twitter es @Consejo de Bogotá. Esperamos comentarios y opiniones y en YouTube nos encuentran como El Consejo de Bogotá en TV. A ustedes los espero enseguida para contarles detalles de los hechos más importantes de esta jornada, así que los espero.